siguiente tema es el trato que tú tendrías o que yo tendría en el caso de que yo entrara en prisión, que espero que no, nunca, pero eso, que en el caso de que si tú estás en prisión y entra una persona con un delito de sangre, si entra una persona con eso, abuso a menores, o si entra un violador, ¿cómo tratarías tú con ese preso? ¿Cómo trataría yo personalmente o cómo se les trataba? O sea, que te cuente en general o lo que yo... Si quieres, o sea, si quieres, a ver, esto es más bien tu opinión, pero si quieres contarme también previamente cómo se le trata, me parece perfecto, me parece una introducción aparte, me parece súper interesante y si me lo quieres contar, la verdad que estaría bien. Pues mira, a nivel general te lo resumo fácil. Por lo general, si no es un caso de actualidad que ha salido en televisión, es un caso sonado, puede entrar a prisión y si él mismo no lo dice por la boca, perfectamente puede pasar toda su condena sin que la gente sepa por qué está. Porque el tema de preguntar además un preso a otro preso por qué delito ha entrado es algo que es bastante tabú, es algo no tabú, o sea, se da, de hecho en mi caso yo lo cuento en los vídeos, a mí me lo llegaban a preguntar, pero sobre todo porque mi caso era un poco especial, ¿no? O sea, a nivel físico, mi perfil físico, mi forma de expresarme y tal, era como que los propios presos, incluso los funcionarios, se preguntaban qué hacía yo allí. Entonces, pues llegaba un momento que había alguno que tenía menos vergüenza o menos tabú a la hora de tal, y te dice, yo, ¿tú por qué estás aquí? Pero ya no por nada, sino por sorpresa de que consideran que no me merezco estar allí y después al explicarles más todavía. Pero eso, por eso te pongo mi ejemplo concreto, que es la excepción, pero después una persona que entre por ese tipo de cosas, si no ha salido en televisión, actualidad, etcétera, y se quiere callar la boca toda la condena, o si le preguntan, quiere decir, estoy aquí por narcotráfico, no te vas a enterar porque tú no vas a tener los papeles de esa persona. Entonces, en ese sentido, difícil de darle un trato diferente o no, y evidentemente no te enteras por qué entra. Y si es un caso sonado, sobre todo tema de violación y tal, ya te digo, violadores, etcétera, o casos de ese estilo, lo que hacen es protegerlos, la prisión los protege para que no haya represalia y no genere conflictos, y los protegen pues metiéndolo en módulos donde saben que no van a surgir ese tipo de problemas. Si me hablas de la cárcel de los 90, pues se les recibía, como te decía, había veces que los funcionarios ya te daban el aviso. El funcionario daba el aviso al interno de turno, el más, digamos, o el más respetado, o el que más tiempo lleva allí, o el que más saben que le da igual todo, o que tiene los códigos de prisión más, que los mantiene más a rajatabla, e incluso se le daba una bienvenida, por así decirlo, ¿no? Yo me acuerdo que decían que le echaban la manta. Entraba a lo mejor al gimnasio, a los baños, lo que sea, le echaban una manta por encima y no te voy a decir lo que hacían después. Pero hoy en día no. Hoy en día, pues incluso sabiendo por lo que está, pues lo que hacen es evidentemente intentar que no se generen conflictos allí dentro. En mi caso concreto, si yo me entero de que son delitos de violación, etcétera, directamente ya no hablo más con la persona. Pero a la misma vez que te digo eso, te voy a poner el ejemplo de. Antes te he puesto un ejemplo del hombre que mató a su bebé, ¿vale? A su hijo. Te voy a contar cómo fue esto, ¿vale? Lo que pasa es que también me remuevo un poco a veces por dentro, ¿no? Pues es normal. Me acuerdo que en ese momento yo estaba en una pequeña etapa dentro de mi etapa en prisión, que fue, empecé a trabajar en el módulo de ingreso, ¿vale? Pedí un trabajo, porque tú puedes allí solicitar puestos de trabajo, yo quería tener mi propia economía para que mi familia no tuviera que estar metiéndome dinero y tal. Entonces pedí un puesto de trabajo y el que se me ofreció fue en ingreso, que era la verdad de los que menos cobra, pero tampoco tiene que hacer mucho, sinceramente. Ingreso es el módulo principal de la cárcel, ¿vale? En todas las cárceles. Ingreso es el módulo, como el mismo nombre indica, donde entra la gente, ya sea porque vienen de otras prisiones de conducción, ¿vale? Se llama conducción, de cunda, vienen de otras cárceles porque tienen aquí juicio en la ciudad donde están y tienen que estar en esa cárcel o porque se les ha destinado ahí. Y también pues, el módulo donde está la gente que se va de la cárcel, ¿no? Y aparte los que entran directamente de primera entrada, es decir, los que les toca entrar a pagar una pena y vienen y se presentan allí, que ya te digo que eran muy pocos. Si no era que vivían al frente de la cárcel, no se presentaban en Morón de la Frontera, ya te lo aseguro yo. Se van a cualquier otra cárcel antes que presentarse ahí. Entonces, en ingreso, lo que hay que hacer, lo que había que hacer como trabajo era mantener, digamos, la celda decente, limpia, digamos que mantenerlas con las cosas necesarias para el día que pasan los presos allí, porque al final allí pasas un día, vienes de conducción, estás esa noche, al día siguiente te entrevistan y tal, y te pasan a un módulo, ¿vale? Entonces, pues allí viven 12 presos como mucho, y allí vivíamos eso, 12, 14 presos, en un módulo que es como cualquier otro, con 72 celdas, que está preparado como para 140 personas, pues imagínate la cantidad de celdas vacías que se utilizan para eso, ¿no? Para el tránsito de la gente. Y las tareas son eso, básicamente mantener que haya cosas siempre
siempre en las celdas para la gente cuando viene, aparte darle darle la comida a los presos que pasan esa noche allí o se van, etcétera, y aparte ayudar a los funcionarios con tareas del estilo hacer el cacheo, ¿no? Pues tienen que hacer el cacheo de las pertenencias a la gente. Y entonces, pues nosotros me acuerdo que nos poníamos con bolsas de basura para que fueran pasando las cosas que sí que pasaban para el módulo o las que les retenían, ¿no? Porque ahí te hacen el cacheo y hay cosas que te retienen y no te dejan pasar al módulo, ¿no? Pues entonces ese tipo de trabajo es lo que había que hacer en ingreso. Bueno, pues estando en ingreso, que estuve muy poco tiempo, ya te digo, y eché una estancia para irme de allí porque había una situación y un ambiente, eran pues gente que estaba allí la mayoría escondida, porque los módulos no podían pasar los módulos porque les iban a cascar. Gente y es que son situaciones, bueno, te voy a explicar porque son absurdas, pero me pongo a pensarla. Gente que le hacía la pelota a los funcionarios. Eran gente de 40, 50, 50 y tantos años que eran chivatos de los funcionarios y gente que le hacía la pelota y me acuerdo que le daban comida de la nuestra, la comida que nos traían a nosotros, le cogían plato y se lo llevaban a los funcionarios, algunos de ellos, para hacerle la pelota. Una cosa muy extraña. Entonces yo duré allí muy poco, pero en el periodo que estuve entró este hombre de que te contaba, ¿vale? Era un hombre de 60 años, un hombre muy delgado. Y ese hombre, de primera tú me preguntas y yo te digo, ese hombre se merece, pues incluso te podría decir la muerte, ¿no? Pero empaticé. Y empaticé porque el tío vino destrozado. O sea, el tío vino que parecía un zombie. Prácticamente no hablaba con nadie. Pero no porque no quisiera hablar con nadie, sino porque parecía, sinceramente, que estaba... o sea, se le estaba yendo la cabeza, ¿vale? Pero en el sentido no de volverse loco, sino de volverse loco triste. O sea, estaba hundido y no parecía una persona. No razonaba bien si le hablaba, venía atemorizado no lo siguiente, pero sin que nadie le hiciera nada, es decir, por todo lo que había hecho, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que este grupo de chavales, porque algunos eran de 40, 50 y otros había un par de ellos que eran 20 y tanto, 30 años, eran, como te digo, gente, uno estaba por una violación, ¿vale? Me enteré después. Otro estaba por haberle pegado a la mujer, ¿sabes? Y resulta que viene este hombre y esa gente, que los delitos que tenían no eran mucho peores, o sea, mucho mejores que lo que había cometido este hombre, se dedicaron a hacerle bullying, ¿vale? Pero hacerle bullying al estilo, como te decía, de niño pequeño. Y me acuerdo que en una de las veces que estábamos repartiendo la comida, porque además la comida la repartía, mi destino por el que a mí me llevaron allí a trabajar era el de repartir la comida a los presos con otro chaval. Me acuerdo que ese día había arroz, me acuerdo perfectamente, había arroz, paella asquerosa que te hacían allí. Y esta gente cogió un pájaro pequeñito que se había muerto, caído del nido o lo que fuera, de allí del patio donde nosotros hacíamos vida, y se lo metieron en la comida, ¿vale? Y le dieron la bandeja al hombre con el de este metido, el pájaro metido en la comida. Y después de eso, me acuerdo que se metieron en la celda del hombre, eso al día siguiente, se metieron en la celda del hombre 3 o 4 chavales, con batas de médico puestas, porque me acuerdo que había unas batas que pudieron coger del tema de los psicólogos y tal, tenían batas ahí, no sé cómo cojones accedieron a esas batas, pero se pusieron batas de médico y no sé qué, y como el hombre estaba muy desquiciado, entraron como a asustarlo. O sea, una cosa ridícula. Ni siquiera le agredieron, ni siquiera no fueron represalias porque realmente ellos tuvieran esa conciencia y dijeran esto que ha hecho este hombre, fue más por aparentar que realmente por darle una lección a ese hombre. Y encima lo hicieron a un hombre que estaba totalmente rendido. Era un hombre de 60 años que no coordinaba bien, que no conseguía ni articular prácticamente palabras y que estaba sinceramente en las últimas. Y le hicieron eso, le entraron a asustarlo tal y cual, y al final hicieron el ridículo porque acabaron todos con un parte disciplinario, los 4 así que entraron, porque encima lo grabaron las cámaras. Y te voy a contar otra cosa. Se supone, y ellos quisieron decir, que todo esto lo hicieron con el consentimiento del funcionario de turno, de ese turno. Yo eso no lo sé, porque yo, ya te digo, yo en eso ni me metí, yo no quise saber nada, me quité del medio, yo prácticamente no hablaba con ellos, y lo que hacía era, bajaba, me iba a mis actividades, porque la suerte que tuve además es que allí, que no podías hacer nada, porque éramos 12 en el patio, yo mantenía mis actividades que tenía ya de antes del otro módulo y me iba a jugar a fútbol, a ping-pong, me iba a hacer mis cosas por ahí y me quitaba del medio porque además te aburrías como un loco ahí dentro. Y cuanto menos trato tuviera con ellos, mejor. Entonces yo hacía mi movida, pero claro, después me acababa enterando las cosas porque además me las contaban y allí eran todos muy cotillas, ¿no? Lo que pasa que eso, que ellos quisieron decir como que tenían el consentimiento del funcionario, que puede ser hasta verdad, pero el funcionario se lavó las manos y claro, el tío se quejó no sé a quién, al psicólogo o algo le contaría, se empezó a hacer una investigación ahí, salieron 4 o 5 del módulo con parte disciplinario y sin trabajo y sin nada.
para los módulos, que de hecho algunos de ellos le acabaron pegando en los módulos porque los estaban esperando. Total, yo empaticé con ese hombre. Porque ese hombre, yo entendía que su delito no tiene justificación, que yo de primera pensaría que se merece la muerte, pero la sensación que yo vi cuando conviví con él esos días y que parecía un alma en pena y que este tipo de payasos que tenían delitos prácticamente al mismo nivel de gravedad que ellos y encima iban por ahí de gallitos, se dedicaron a hacerle la vida imposible. Entonces, yo qué sé, yo, como tú decías antes, el dilema. Al final la vida es que te hace replantearte muchas cosas y es lo que te puedo decir. En ese momento, una persona que no se merecía para, en mi opinión, nada de empatía, me hizo empatizar con él más que los que le hicieron la vida imposible. Bueno, te voy a dar yo mi opinión sobre el trato interno con delitos graves, ¿vale? Bueno, pues en mi opinión en cuanto a delitos de gente que ha cometido delitos de sangre, delitos pues de violación o delitos con menores, a ver, yo sí que es cierto de que si yo me viera en la situación de estar en prisión con esas personas, yo intentaría no tener ningún tipo de contacto. Es decir, mi opinión sería, tú estás por lo tuyo, yo estoy por lo mío y no quiero tener ningún tipo de relación. Porque si al final tenemos que intercambiar opiniones sobre algo, seguramente mi opinión le ofenda y se acabe liando. Entonces, yo sí que es verdad que en ese caso a mí me gustaría estar cada uno con lo suyo, tú por tu lado, yo por el mío. Sí que es cierto que entiendo que a lo mejor gente con hijos o gente con parejas que hayan pasado por malas situaciones o algo así, volvemos al tema de la empatía, puedan llegar bueno, yo no sé, eso no te lo he preguntado, supongo que tú no has tenido ningún tipo de abuso, ni te han hecho nada, ni nada en relación, entiendo que no. Yo por Pero suerte sí, no, pero sí me lo preguntan mucho, la verdad, normal también. Y perdona que te corte, pero te cuento, antes de que a lo mejor tú tengas la misma duda, yo solo viví una situación en la que un chaval llamó por el telefonillo a los funcionarios, estando metido en la celda con el compañero, diciendo que quería abusar de él. En 2 años es la única situación que yo viví de ese estilo. Yo en ese sentido vi peleas, vi todo lo que tú quieras, pero abusos sexuales o cosas así, yo no viví. Ni en mi persona, ni tampoco que las vieran a otra persona, también excepto entiendo eso. que no será una cosa que se diga, o sea, no creo que vaya un preso diciendo, oye, han abusado de mí, o sea, porque es Claro, lo que... pero eso teniendo en cuenta que pasa en la celda. Ahí sí, vale, Mm, puede pasar, pero yo te digo en el patio. En el patio al sí, final, sí. por como yo lo he vivido y sé que es complicado ponerte en la situación, pero prácticamente es casi Sí, lo típico imposible. que se ve en las películas de las duchas y todo eso, Es ¿no? prácticamente imposible que eso pase y no lo vea nadie. Entonces, la celda ya no sé, no sabría decirte. Pues sí, No, puede, sí, a puede ver, ser. yo entiendo que donde se haga sería en las celdas por el tema de la privacidad, de a lo mejor del preso que lo haga diciendo aquí no me pillan, ¿sabes? Pero bueno, que eso, lo que te digo, que yo en ese sentido intentaría eso, cada uno por su lado, tú por el tuyo, yo por el mío, aquí ningún tipo de relación. Yo, sinceramente, si me preguntas sobre lo que haces, yo te digo que para mí debería estar aquí de por vida, sinceramente, y no quiero tener ningún tipo de relación contigo. Que luego pueda pasarte lo que te ha pasado a ti? Pues mira, no lo sé, porque tú también ibas con la idea de que yo, en principio, con la idea ahora mismo de no haber entrado nada, yo no quiero tener ningún tipo de contacto ni nada, nada, porque no me parece una persona que me vaya a aportar absolutamente nada, al revés, todo lo contrario, lo que va a hacer que su presencia me va a incomodar. Entonces, entiendo lo que tú estás diciendo y te entiendo perfectamente que eso puede ser porque las casualidades, a lo mejor de que tú llegues a un sitio y por el tema de que a lo mejor está en ingreso y el hombre lo conozca, le veas débil, tal, pero al final no ha dejado de hacer lo que ha hecho. Entonces sí que es cierto que a veces, que a lo mejor un hecho pasado, que tú en la mentalidad de la cárcel te cambia, lo entiendo. Y te ha podido pasar, pues te ha podido pasar, seguro, seguro. Y entiendo lo que te ha pasado y lo entiendo. Pero sí que es cierto que yo, a priori, te digo desde la idea que tengo, no quiero tener ningún tipo de relación con nadie que haya cometido delitos de esa calaña, porque no me parecen eso personas que me vayan a aportar absolutamente nada.